Bienvenidos y bienvenidas a Arcadia Centro de Artes. Esta es nuestra sesión de entrevistas Encuentro con. Hoy recibiendo desde Argentina al músico, cantautor y productor Alejandro Abet. Alejandro, bienvenido. Es un gusto para mí recibirte esta noche. Hola, bueno, es un placer estar hoy hablando acá con ustedes, para ustedes. Bueno, yo soy de Argentina, de Viedma, Río Negro, una ciudad que queda al norte de la Patagonia. Y bueno, estoy muy contento que se hayan acercado para conocerme un poco. Dentro de tu vida se despierta esa pasión, ese interés por la música. Bueno, la música arranca, en realidad está ligada desde muy chiquito en la familia. Siempre hubo música dando vueltas. Mi abuelo tocaba el bandoneón y también recitaba con la guitarra tipo payador, bueno, y entonces ahí como que arranca un poco a, a aparecer la música y siempre estuvo en distintas situaciones y momentos, pero más bien a eso de los 10 años yo tuve un primer acercamiento a la música que bueno, como que me llamó mucho la atención, que vi a un amigo tocando el piano y me pareció fantástico. Este, y bueno, entonces ahí medio que se despierta un poco las ganas de tocar un instrumento y bueno, yo en ese momento era muy pésimo estudiante en la primaria, era chiquito y tenía problemas de atención. Y bueno, y le dije a mis padres que quería un teclado, ¿no es cierto? Y bueno, y me dijeron que si yo aprobaba, si no repetía ese grado, quinto grado, me iban a regalar uno. Y bueno, finalmente fue así. Me costó muchísimo, pero pude sacar adelante ese grado y bueno, y tuve ese teclado. Ese fue el primer acercamiento. De todas formas, ahí yo empecé a tocar algo de oído, pero se me fue el entusiasmo como rápido. Yo jugaba más al fútbol, estaba como más disperso, ¿no es cierto? Y después a los 15 ahí vuelve la música más fuertemente, que mi hermano tenía una banda y ensayaban en mi casa. Entonces ahí fue donde finalmente hice clic y bueno, hasta el día de hoy estoy empapadísimo y bueno, es lo que amo, digamos. Y cuéntame algo, Alejandro, ¿cuándo tomas la decisión de dedicarte a la música? La decisión de dedicarme a la música, no sé si hubo un día clave o un momento clave, sino que fueron como varios. Eh, yo creo que a los 17, 16, 17 años hubo un momento que dije, yo quiero esto para toda mi vida, ¿no es cierto? Pero era como, bueno, todavía estaba en la secundaria, o sea, terminando lo que sería la preparatoria. Eh, y bueno, fue pasando el tiempo y a los 17 decidí irme a estudiar música a la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Me costó muchísimo lograr irme a estudiar y yo creo que a partir de ese momento dije, listo, esto es lo que quiero para toda mi vida y ya ahí no hubo vuelta atrás, no hubo chance de imaginarme haciendo otra cosa que no sea música. ¿Dónde encuentras inspiración y cómo definirías tu proceso creativo? Bueno, en general encuentro mucho la inspiración en los lugares, en los paisajes, digamos. Y también encuentro mucho la inspiración en las sensaciones, que pueden ser por varias cosas. En general, las relaciones humanas me hacen generar esas sensaciones, ¿no es cierto? Como emociones, bueno, un sinfín de cosas que se terminan decantando en el lenguaje musical, digamos. O termino teniendo la necesidad de contarlo a través de una canción.
bueno, situaciones de amor, situaciones de amistad, situaciones de la vida misma también, cuestiones que pasan y le busco dar un mensaje a todo eso. Y también, bueno, con respecto a los paisajes, me pasa lo mismo, me genera algo y eso como que lo quiero contar. Esa es como la motivación o la inspiración. Y después la forma de llevarlo a una canción es muy variable. No hay un método específico. Eh, Hay varias. Por ejemplo, me pasó una vez de ir caminando por la calle y de pronto un ritmo se me ocurre. Y a partir de ese ritmo se empieza a gestar un montón de otras cosas. Empieza la armonía, o sea, lo empiezo a volcar a una guitarra, por ejemplo, que es como mi instrumento de composición. O si no, también me ha pasado alguna vez que parto de la letra. Y a veces, en general, la letra es lo último que termino haciendo. O bueno, es muy variable. Lo que sí te puedo asegurar que es un juego, digamos, como que yo me lo tomo así, el proceso, y no le doy una forma específica de comienzo, porque básicamente surge medio inconsciente en un punto y después se empieza a gestar con más, con letra, con música, ritmo. Así que más o menos ese es el panorama. Ecos de un Amanecer fue tu primer disco, Alejandro. Cuéntanos un poquito acerca de esa primera producción. Bueno, Ecos de un Amanecer, como bien decís, es mi primer disco. Y bueno, fue una necesidad hacerlo por varias razones. Una fue que yo venía tocando en La Plata con varias bandas que fui armando, en las cuales yo ponía canciones que empecé a componer allí cuando me fui a La Plata a estudiar. Y bueno, por H o por B, ninguna de las bandas funcionaba, digamos, no había una continuidad. Entonces llegó ese día que dije, bueno, voy a hacer un disco y le pongo mi nombre, digamos. Y bueno, y la inspiración general de Ecos de un Amanecer fue eso, fueron las primeras canciones que hice. Tienen como un recorrido de un despertar, de un amanecer, en distintos lugares. Entonces de pronto tenés canciones que son como bastante oscuras o tristes, o bueno, no sé si decirlas tristes, pero bueno, como con una energía un poco más baja. Y después tenés canciones quizá un poco más alegres, y bueno, y también ahí aparece la variación de ritmos y estilos que tiene que ver con eso, con decir, no siempre me levanto de la misma forma, y eso fue más o menos como un despertar en la vida. Las distintas formas de despertarse sería, o en las que yo me desperté, digamos, y lo llevé a canciones y a discos. Así que bueno, y ese disco lo grabé acá mismo, donde estoy hablando, en Patagones, que es lo que era la casa de mis abuelos, donde yo estoy viviendo ahora actualmente. Y bueno, fue una producción independiente, completamente gestionada con un presupuesto nulo, y bueno, y la verdad que yo estoy muy feliz al día de hoy con el resultado, más allá de que ya pasaron como 5 años. Lo sigo escuchando y digo, está bien, me sigo sintiendo identificado con eso, así que bueno. Abre tu luz. 2020 estrenas tu single Siempre. ¿Bajo qué motivación nace esa canción y qué te llevó a lanzarla? Siempre es una canción muy, muy particular. Es una canción que yo la empecé a amasar antes del 2020, más o menos en el 2018 apareció como esa idea de esa canción, en un momento donde tuve que despedir un ser querido. Y bueno, y de alguna forma esa situación de despedida a mí no me generaba tristeza al 100%, digamos. O sea, porque en ese caso yo sentía como valoraba el hecho de haberme encontrado con ese ser, digamos. Y bueno, y finalmente en el 2020, después de un año, todos sabemos, súper turbulento,
con un montón de altibajos. Bueno, ahí en ese año esa canción termina de cerrar y fue como wow. Entonces ahí básicamente lo que esa canción trata de decir, la frase final es: siempre algo queda en vos. O sea, no hay una despedida real, sino que de alguna forma, por más que duela, hay que saber agradecer el hecho de haber podido conocer eso y llevarlo hacia algo positivo, hacia algo hacia adelante, porque bueno, de alguna forma todo eso sigue en uno y va a seguir para siempre. Entonces la idea también de lanzarlo en el 2020 fue por eso, fue porque fue el año, un año atroz de alguna forma, y yo tenía como la necesidad de dejar ese mensaje ese año. Salió creo que unos días antes de fin de año, así fue como que vamos a grabar, vamos a hacer esto, y bueno, finalmente se logró y bueno, y ahí está para escucharse. ¿Y qué nos puedes contar acerca de ese EP que sacas ese mismo año? Bueno, el EP de versiones nace también en la pandemia, ese mismo año, cuando yo todavía estaba en Buenos Aires, que bueno, de pronto me volví a encontrar encerrado, y bueno, y surgió la necesidad. Ese EP tiene dos versiones justamente de dos cantautores argentinos que admiro muchísimo, que uno es Luis Alberto Spinetta y el otro es Gustavo Cerati. Entonces decidí hacer dos versiones de temas que a mí me marcaron o que me gustan mucho, y también como para llevarlos a mi estilo, a ver qué pasaba. Y la verdad que la experiencia fue buenísima. Fue todo hecho en una compu en casa, muy, muy, muy austero, pero en ese momento la pasé muy bien. Y después finalmente los decidí editar porque bueno, creía que esas dos canciones habían cerrado de alguna forma algo lindo, y bueno, así que más o menos así se fue dando ese EP. En tu propuesta musical hay una fusión de géneros. ¿Cuáles serían? Bueno, la propuesta musical a grandes rasgos sería como pop rock alternativo, pero dentro de esa, como de ese género, yo creo que hay un montón de vertientes. O sea, dentro de lo que es pop hay un montonazo de vertientes, y es por ahí lo que a mí me gusta de ser solista, que no te encasilla por ahí en un género, que por ahí suele pasar. No digo, no quiero poner todo en la misma bolsa, pero digo, a veces con las bandas pasa eso de que bueno, somos una banda reggae, somos una banda funk, etcétera. Entonces como que siempre va como por el mismo género. Entonces a mí me gusta jugar con eso. Hay algunas facetas funk, hay algunas facetas de reggae también, hay facetas de rock, y también con la fusión electrónica y a su vez con lo folk acústico. Así que bueno, me gusta eso, empaparme de varios estilos dentro de lo que sería una forma de canción, llevar a la canción a distintos lugares. No me gusta limitarme justamente en eso, en el tema de los géneros, porque es lo que me divierte, ir probando cosas y también ir cambiando un poco la sonoridad, que eso es algo que es como que lo persigo. Por ahí hay momentos que estoy más electrónico y hay momentos que estoy como más súper acústico, más minimalista, de algo más de guitarra y voz. Me falta algo a capela, que capaz que pronto lo haga. Pero bueno, más o menos ese es la mixtura de géneros que manejo. Tu show tiene dos formatos. Háblanos acerca de ellos. Bueno, los formatos en los que presento el show es acústico, es decir, unipersonal, que sería con la guitarra y con la voz, que es un formato que me encanta porque me lleva por ahí a generar más intimidad entre yo y el público. Y bueno, básicamente ese es el formato, que es el que más he hecho a lo largo de mi trayectoria, digamos,
Y después el otro formato que es por ahí más nuevo es el formato eléctrico, que es con banda. Que bueno, que actualmente aprovecho y te cuento que la banda que tengo, los quiero mencionar, que es una banda hermosa, que bueno, que estamos hace un año con estos temas, y bueno, está Valentino Netti en la batería, Facundo Sarramone en la guitarra, Maxi Díaz en el bajo y Eugenio Luján en los teclados y en los coros también. Así que bueno, esos son los dos formatos, el formato acústico bien íntimo y el formato eléctrico con banda. De todas formas, también en los shows buscamos también esa mixtura de en el medio por ahí hacer algo más íntimo y bueno, y la banda en el principio y en el final, digamos, como hacer esa variante también me gusta muchísimo. Este 2021 se llevó a cabo tu primer live session en formato electrónico. ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, el live session nace de una propuesta que lanza el INAMU, el INAMU es el Instituto Nacional de la Música de Argentina, que bueno, lanzan un subsidio o un presupuesto, mejor dicho, para los artistas para que realicen producciones. Y en ese momento nosotros estábamos empezando con la banda a ensayar, a salir a tocar en vivo. Y bueno, y sale esta idea, entonces yo me anoto y finalmente queda. Entonces con ese presupuesto nos pusimos a pensar en hacer algo lindo y ahí se me ocurrió el concepto del live session, que es algo que siempre quise hacer y que era como también un desafío, yo me lo planteaba un poco así, de ver qué pasaba con todo eso. Y bueno, así que nos pusimos a armarlo, a pensarlo, recibimos muchísimo apoyo de muchas personas y bueno, finalmente lo pudimos llevar a cabo y bueno, estoy muy emocionado con el resultado porque yo creo que le pusimos muchísimo amor, muchísimo empeño también y quedó algo sumamente lindo que bueno, que para mí es inolvidable y que va a quedar ahí para siempre. Así que bueno, ese fue más o menos el formato, dura aproximadamente 15 minutos, son 4 temas, que es más o menos el formato de live session. Y bueno, muy contento de poder tenerlo ya dando vueltas por distintos lugares y que se pueda ver. Trabajando actualmente? No, actualmente estoy trabajando en la producción de mi segundo disco, que todavía no sé bien cómo se va a llamar, pero bueno, las canciones ya están preproducidas incluso. Y bueno, es un disco que vengo trayendo, que lo vengo trayendo hace varios años y que no lo pude llevar a cabo por distintos motivos, por ahí laborales. Hubo un momento que tuve que trabajar bueno, tuve un trabajo no muy lindo que me demandaba 11 horas diarias, entonces no tenía tiempo para hacer música y las canciones quedaron ahí y bueno, y recién finales del año pasado retomé el proyecto y bueno, ahora lo que se viene después del live session es esto: empezar a grabar ya lo que queda de ese segundo disco y finalmente lanzarlo. Quizá no sé si en el 2021 o en el 2022, eso se va a ver, depende cuánto se avance, pero bueno, estoy trabajando, digamos, actualmente en eso. ¿Y cómo te visualizas en el futuro dentro de la música? ¿Cómo me visualizo en el futuro con la música? Bueno, me visualizo justamente de esta misma forma, buscando nuevos sonidos, buscando también nuevas aventuras, nuevos desafíos musicales.
y creo que bueno, a propósito de esta pregunta, me gusta muchísimo vivir lo que me pasa en el momento, que es algo que estoy aprendiendo recién ahora a disfrutar, y que es muy lindo, que es vivir exactamente lo que pasa en el momento en cuanto a lo musical y bueno, y también en la vida, ¿no? Pero en cuanto a lo musical particularmente, este, y bueno, me veo así, siempre buscando cositas nuevas, sacando discos, canciones, y con esa inquietud de tener la necesidad de querer contar algo nuevo. Este, no sé bien dónde voy a estar, en qué lugar, ni nada de eso, pero creo que la clave es seguir teniendo esa llamita adentro, que es algo eh, bueno, que creo que es imposible que se apague, digamos, y bueno, ya creo que es parte de mí y lo va a ser de acá a un futuro, hasta el día que no esté más. Bueno, Alejandro, la pasé muy bien esta noche. Gracias por haber aceptado la invitación. Todo el éxito del mundo. Espero tenerte muy pronto. Disfruté mucho el momento de esta entrevista, y bueno, es una alegría, así que muchas gracias a vos, y bueno, por más música, por más arte y por más amor en la vida.